Queremos agradecer a Cristian Folgar, que es economista, además profesor de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín y de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, además de ser un consultor independiente y productor agropecuario. Cristian, Gustavo Sacañino te saluda. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, gracias por llamar. Bien, bueno, mirá, hay varias aristas para tocar. El tema de productor agropecuario a mí me interesa mucho, ¿no? Pero la primera pregunta tiene que ver con la economía, con esta posible salida del cepo, con muchas versiones que se están dando, lo que esto estaría derivando, cómo lo estaría sintiendo el bolsillo de la gente, porque cuando le preguntan esto a Milei dice 90 días de alguna manera. ¿Qué significa salir del cepo? ¿De qué manera lo podemos sentir? ¿Qué es lo que se verá en la economía? ¿Podemos avisorar algo, Cristian? A ver, la salida del cepo estaba claro que no iba a poder ser de manera automática, Sí. o casi inmediata, como se planteó voluntariamente en la campaña electoral, ¿no? Si ustedes recuerdan el Milei candidato a presidente, él justamente decía lo contrario, que el tema se resolvía rápido al tipo de cambio de mercado, y bueno, eso iba a hacer que se pudiera salir rápido del cepo, y la promesa de campaña era esa. Obviamente una vez en el gobierno las visiones cambian un poco y el gobierno se dio cuenta, creo que, agrego yo sanamente, de que salir rápidamente del cepo en las condiciones que habían recibido la economía era muy arriesgado y que había que fijar una hoja de ruta. El problema es que el gobierno no termina de fijar esa hoja de ruta. Es decir, claro, el problema no es que no hemos salido del cepo, sino que no queda muy claro cuándo vamos a salir del cepo. No solo por un tema temporal, sino también por un tema cualitativo, porque incluso muchas veces el presidente, cuando habla, a veces agrega cosas nuevas que no dijo en la intervención anterior. Eso a lo mejor al ciudadano de a pie le pasa de largo y no está en el detalle, Sí. Pero a los agentes económicos que toman decisiones no les pasa de largo. Claro. Entonces, yo creo que hoy, más que una fecha, lo que nos falta es una hoja de ruta. Es decir, bueno, miren, el gobierno considera que vamos a poder ir eliminando el cepo, porque tampoco hace falta hacerlo todo junto. Hay muchos cepos. Hay un cepo para que vos y yo compremos dólares en el banco, Sí. hay un cepo para que una empresa traiga bienes de afuera, Claro, hay claro. un cepo para pagar dividendos, hay un cepo para pagar intereses. Es decir, incluso podríamos ir liberando varios cepos, incluso ponerse cronograma. Entonces, al faltar hoja de ruta, eso genera mucha incertidumbre. Por ejemplo, sin más lejos, ayer o anteayer el presidente agregó una nueva condición al cepo, que es cuando la inflación esté cercana a cero. Claro. Que puede ser razonable o no, de eso lo podemos discutir, pero es una condición nueva que no estaba hasta la semana pasada. Sí. Entonces, claro, los agentes económicos dicen, pero al que me corran el arco todos los días. Entonces, esa incertidumbre me parece que es la que hay que corregir. Yo creo que hoy es mucho más importante tener una hoja de ruta que tener una fecha. Cristian, aparentemente la hoja de ruta o el fin de Milei, porque él lo ha manifestado, es el déficit fiscal, el déficit cero, el superávit, pero cuando hablamos de inflación cero, baja inflación con recesión, ¿eso no es una buena receta o sí? No, es una receta que no es sustentable. Ajá. Yo creo que Argentina tenía que elegir entre dos recesiones. Sí. Es decir, acá lamentablemente muchas veces en economía tenemos que elegir entre las opciones que tenemos, no las que queremos. Y nosotros podemos seguir con alta inflación y recesión o con baja inflación y recesión. El gobierno eligió bajar la inflación y esto está teniendo consecuencias también en el nivel de actividad. También hubiera tenido consecuencias malas sobre el nivel de actividad mantener inflación alta. Claro. Lo hubiera sido inocuo. Sí. Ahora, este camino que eligió el gobierno, descartemos el otro, el gobierno eligió este camino no está exento de problemas y hay que solucionarlos, porque vos mencionabas déficit cero. Que Argentina tenga equilibradas las cuentas, creo que es un activo que está instalando el gobierno. Creo que hay consenso generalizado de que tenemos que ser ordenados en materia fiscal. Ahora la pregunta es ¿cómo?
Claro. Porque ahí es de cómo empiezan las cosas. Es decir, no sé, a mí el médico me dice, tenés que bajar de peso. Podés hacer una dieta, te puedo cortar una pierna. En ambos casos voy a bajar de peso. Claro. Pero no es lo mismo hacer dieta que me corte una pierna. Y tampoco es lo mismo cualquier dieta, porque yo puedo hacer una dieta donde no como durante 10 días y voy a bajar de peso, pero voy a dañar órganos que son vitales para la vida normal. Entonces, ¿a qué voy? Lo mejor es licuar las jubilaciones, lo mejor es dejar de pagar algunas cosas que está pagando, que tiene que pagar el Estado y que finalmente después las va a tener que pagar. Entonces, hay un montón de cuestiones que el diablo muchas veces esconde los detalles, dicen, ¿no? Y acá pasa eso, es decir, bueno, el déficit cero, ok, está bien, pero a costa de los jubilados, o hacemos déficit cero a costa de otra cosa, de otro ingreso. Bueno, ese son el tipo de cuestiones que me parece que tenemos que ir empezando a discutir. Obviamente el déficit cero, con inflación baja y una economía estancada, no nos sirve de nada. Es decir, nosotros tenemos que hacer todo lo que hagamos para que la economía empiece a volver a crecer, no para que se quede donde está, porque si no, el esfuerzo se le va a volver en contra del propio gobierno, porque la propia sociedad al final del día va a decir, bueno, pero el esfuerzo ¿para qué era? ¿Para vivir mejor o para estar peor? Claro, Cristian, porque si vos no pagás lo que tenés que pagar y recaudás, bueno, seguramente vas a tener superávit, pero en algún momento vas a tener que pagar, vas a estar recaudando lo mismo o vas a tener que aumentar la recaudación y la gente no lo va a poder pagar y ahí se va a producir otra situación complicada. Sostener esto en el tiempo me parece que es difícil, es algo de manual, por lo menos uno lo entiende así. ¿Y cuál es la teoría del gobierno para seguir avanzando con esto? No, la teoría del gobierno, y que hasta ahora le está dando resultado, por lo menos en lo que pareciera ser las encuestas, sí, es que todos los problemas que está generando incluso su propia conducta, echarle la culpa a la casta. Ajá. Es decir, nosotros venimos a arreglar esto, todo lo que pasa es culpa de los que estaban antes. Hasta ahora le está dando resultado, hasta ahora uno observa que la gente de alguna manera le está extendiendo, no digo un cheque en blanco, pero sí una suerte de licencia al gobierno, en el sentido de decir, bueno, te bancamos. Ahora eso no se tarda. Esto se termina más rápido que tarde. Ahora, ¿cuándo es eso? No lo sabemos, digamos, porque modelar el humor social es algo bastante difícil. Lo que sí sabemos es que no se puede sostener en el tiempo. Por ejemplo, el gobierno no está cumpliendo un fallo de la Corte Suprema que dice que tiene que pasar fondos a la Ciudad de Buenos Aires que en su momento se le sacaron. Sí, lo está Hoy reclamando. esos fondos, claro, el gobierno nacional cuenta esos fondos como si fueran ingresos para llegar al superávit. El superávit de esos 6 meses incluye lo que no le pasó a la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual la pregunta que es que no se lo va a pasar. Es decir, lo que ya pasó, los 6 meses de este año que no le pasó la plata a la Ciudad de Buenos Aires, no se la va a pasar, porque si no se la va a pasar, está incumpliendo un fallo de la Corte. Y la verdad que tener un poder ejecutivo que incluye un fallo de la Corte es un problema, porque digamos, decir, ¿qué tipo de certidumbre, por ejemplo? Queremos hacer inversiones, queremos que la gente confíe en Argentina. Sí. Es difícil que alguien confíe en un país donde el presidente no cumple un fallo de la Corte. Sí, vos recién hablabas de distintos cepos, por ejemplo el cepo para poder importar, lo que tiene que ver con el campo también, porque este gobierno dice que el campo argentino es el corazón productivo de nuestra patria, es un pilar fundamental para la prosperidad del país, tiene todo para aportar en la recuperación de la economía. Y digo todo esto porque se conoció la renuncia de Fernando Vilela, que era secretario de Agricultura, y a partir de ahí ya anteriormente 2 funcionarios que trabajaban con él habían sido despedidos, Pedro Viñó y Germán Di Vela. Lo que era una secretaría ahora va a pasar a ser un ministerio de Agricultura y Ganadería. Como productor, ¿qué pensás que le deben dar al campo? ¿Qué es lo que el campo está recibiendo? ¿Cambió algo la situación? ¿O cuál es el camino para transitar ahora? A ver, la situación de márgenes del campo, la única buena noticia que tuvo hasta ahora no depende del gobierno, sino que dependió de la meteorología, que es que mejoró el perfil hídrico. Sí. Desde el punto de vista de los precios relativos, el campo 2024 está peor que en el 2023, porque los costos en dólares le han subido mucho más que los ingresos, con lo cual los términos de intercambio del campo
están peores. Hoy se necesita más soja, más maíz, más trigo, más kilos de carne para comprar un tractor, Claro. que es lo que se necesitaba en el 2023. Con lo cual, al campo la rentabilidad, si le mejora este año, le va a estar mejorando respecto al año pasado, esencialmente por un tema de lluvias, cuestión que no tiene nada que ver con política económica, digamos, es una variable que el gobierno no maneja. De hecho, una de las primeras cosas que quiso hacer este gobierno y que el Congreso le impidió fue generalizar retenciones, es decir, la primera versión de lo que se llamó la ley de bases. Después se separó en un capítulo fiscal, pero en el capítulo fiscal, en la versión originaria, la que primero manda el gobierno al Congreso, Sí. era la generalización de las retenciones a todos los productos. Claro. Cuando teóricamente tenemos que recorrer el camino contrario. La Argentina necesita exportar al mundo. Claro. Entonces, necesitamos recorrer el camino de empezar a bajar retenciones y mejorar los precios relativos de los que exportan. Vos mencionabas qué es lo que le tienen que dar al campo. Yo diría que en realidad a la cadena de valor agrícola y ganadera habría que dejar de sacarle, no darle. Claro. Porque en definitiva es mucho lo que aporta. Yo no sé cuántos sectores de la economía, por ejemplo, sobrevivirían con un 30% de retenciones y aparentemente esto va para largo y no sabemos cuándo podemos suponer que lo van a eliminar, porque por ejemplo para eso tampoco hay una hoja de ruta. Uh-huh. Y esto no es solo un tema sectorial, porque para no estar estancados, como recién mencionabas al principio, el tema de bajamos la inflación a cero, pero si no tenemos trabajo y no tenemos ingresos, ¿de qué sirve? Bueno, los países necesitan tener lo que nosotros llamamos un driver, es decir, ¿cuál va a ser el motor de la salida del problema que tenemos? El Estado, y parece que no, porque el Estado no tiene fondos, el Estado tiene poca credibilidad, con lo cual no se puede endeudar. ¿Va a ser el sector privado local? Y parecería que no, por la pérdida de poder adquisitivo que tenemos. De hecho, fíjate las novedades malas de empresas que estaban en el mercado interno, que vendían al mercado interno y se están yendo a Argentina. Nike con las zapatillas, Procter & Gamble con los bienes de consumo interno. Uh-huh. Es decir, los que están mirando el mercado interno no ven mucha perspectiva. Eso es lo que hace el mercado externo. Sí. Y si nosotros no tenemos mercado externo para venderle, y bueno, ¿y dónde vamos a generar oportunidades de trabajo? Entonces necesitamos buscar un ancla, necesitamos agarrarnos de algo. Hoy lo único que tenemos para agarrarnos es el mercado externo, con lo cual hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Cristian, si se sabe que el gobierno necesita divisas, más allá de los impuestos para recaudar, los que generan los ingresos de divisas, además de la minería, principalmente es el campo. Si vos le ponés todas estas trabas, no solamente para exportar, sino para producir, porque también hay un dólar para importar diferente al dólar que exportás, pero te dan pesos y tenés que ir al mercado del blue a comprar dólares. Eso se sigue dando y que significa también una pérdida de ganancias para el campo, más allá del tema de las retenciones. Claro, de hecho vos nombrabas minería. Ojalá el campo tenga las mismas condiciones que este nuevo régimen de incentivo a las inversiones le da a la minería, a los hidrocarburos y demás. Ojalá todos los productores agropecuarios fueran tratados de la misma manera que serían tratados los que participen de ese famoso RIGI, que es el régimen de inversión, régimen de incentivos a las grandes inversiones. Ahí se produce una discriminación muy complicada porque ese régimen de incentivos incentiva grandes inversiones. Si vos tenés todo tu capital, sos un argentino que reinvertiste todo en Argentina, te tratan de una manera. Si sos un externo y invertís en Argentina el 1% de tu patrimonio, por ese patrimonio muy grande, a vos te dan un montón de incentivos. Claro. Eso la verdad viola, por ejemplo, hasta la elemental igualdad ante la ley. Es decir, habitualmente los gobiernos que hacen incentivan productos, incentivan sectores. Es decir, bueno, yo quiero incentivar hidrocarburos, yo quiero incentivar minería, yo quiero incentivar X. Y no importa si invertís mucho o poco. Acá esta región tiene la particularidad de que uno focaliza en sectores, dos focaliza en que tienen que ser grandes inversiones, y tres, que esas inversiones tienen que ser aprobadas por el Poder Ejecutivo. Con lo cual no es general, no es que está al acceso y al alcance de todo el mundo. Y eso es un problema porque estamos discriminando
entre argentinos o entre argentinos y gente del exterior a favor de la gente del exterior. Claro. Con lo cual es como que, no sé, 250 millones de dólares que vienen del exterior son preferibles a 200 millones de dólares de argentinos. No tiene sentido, ¿no? Aparte no tiene ninguna lógica económica cómo se elige el número, Claro. y aparte hasta es una contradicción ideológica muy grande. El presidente dice ser austríaco. Hay un principio de la economía austríaca que se llama la fatal arrogancia, esto de que una persona con su lapicera del Estado dirige quién gana y quién pierde en la economía. Bueno, lo que está haciendo Milei es eso. El régimen de inversiones, el régimen de incentivo a las inversiones, comete el pecado de la fatal arrogancia, de que alguien sabe que hay que beneficiar a partir de 250 y no de 249. Sí, Cristian, a no ser por algún interés que uno no sepa, establecer este beneficio, la verdad, genera más dudas que certeza respecto a cuál es el camino. Para despedirte y no abusar de tu tiempo, ahora como consultor independiente, después de este pacto de mayo que fue en julio, que no fue en Córdoba y que fue en Tucumán, la creación de el consejo que será encabezado por Guillermo Franco para tratar de consensuar y transformar en ley esos 10 puntos del pacto. ¿Qué avisorás en todo eso respecto a los gobernadores, si van a tener paciencia, si se va a cumplir con lo que le tienen que dar por la firma que ellos dieron, el tema de la coparticipación en diputados, algunos que están enojados porque no tuvieron un cargo en la bicameral, como el caso de Pichetto, que habrá que negociar, más allá de que Francos es un excelente negociador. Si no fuera por Francos, me parece que hoy Milei estaría muy, pero muy complicado, ¿no? ¿Qué ves después de todo esto? A ver, yo no creo que el pacto o lo que se haya firmado, pongamos el nombre que se quiera, sí, de estos días, del 9 de julio, vaya a tener un impacto muy grande en los argentinos de a pie. Ajá. Pero es mucho mejor que existan este tipo de pactos, es mucho mejor que se recorran los caminos de los acuerdos a que no se recorran los caminos de los acuerdos. Y yo prefiero un presidente que firme acuerdos que después se podrán cumplir más o menos con gobernadores a un presidente que insulte diputados. La verdad que creo que hay mucho más para ganar en los acuerdos. Vos recién mencionabas a la figura de Guillermo Franco. Creo que una de las cosas que me parece, y ojalá así sea, se dio cuenta el presidente de que solo no puede gobernar, y a los insultos menos. Los países necesitan tener consenso básico, necesitan tener acuerdos. Los acuerdos no son decir todo que sí a lo que dice blanco o todo lo que sí a lo que dice negro. Los acuerdos tienen que acceder un poco. Uno acuerda con el que piensa distinto. Yo no tengo que acordar nada con el que piensa igual a mí. Pero los países se construyen sobre los acuerdos, no sobre los desacuerdos, que los tenemos que tener y es lógico que los tengamos, pero hay un punto donde tenemos que sentar algunas cuestiones básicas. Ojalá el pacto, más allá que creo que no tiene ninguna implicancia mañana, sea un inicio de un camino donde decir, bueno, vamos a hacer el esfuerzo de ponernos de acuerdo. Yo creo que ahí si lo agarramos por ese lado, creo que hay mucho para ganar. Cristian, un gusto haber conversado con vos y bueno, seguramente te estaremos molestando más adelante para ver cuál es este camino y si algún momento se determina cuál es verdaderamente el rumbo, más allá de contradicciones, de obstáculos o lo que sea, pero bueno, poner un punto final, saber dónde está el túnel y si en algún momento habrá una luz a mercurio, una luz con una fogata, un fósforo, qué sé yo, lo que se pueda ver al final, pero que ojalá se vea algo. Te agradecemos nuevamente, te mandamos un abrazo. Un abrazo a ustedes y gracias por llamar y saludos a la audiencia. Gracias. Cristian Folgar, que es economista, es profesor de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín y también de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, consultor independiente y productor agropecuario. Por eso aprovechamos todas estas facetas para quitarnos algunas dudas o hacer preguntas ante alguna incertidumbre o certeza que se pueda tener hoy.